nos empezamos como a morir desde dentro, ¿no? Falta de propósito, sentimos que estamos como a la deriva, y gran parte de la insatisfacción vital que siento es por culpa de esto, por culpa del piloto automático. La meditación, un esfuerzo constante, diario, pero si lo haces y lo haces bien, te va a reportar unos beneficios muy grandes. La mayoría de las personas prefieren hacer cualquier tarea mundana antes que estar a solas. Eso es muy bestia, ¿eh? El no criticar te hace también ser un poco más bondadoso, tener un poco más de diálogo positivo. Eso también hace que tú te hables más positivamente a ti mismo. Solo con 7 días de meditación ya se ven cambios bastante grandes. Es que puedes llegar a tener otro cerebro. Que eres tu mejor aliado o tu peor enemigo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Pues perfectamente, aquí grabando un episodio contigo, el episodio número 15. 14. No lo sé. 14, juraría. ¿Tú estás seguro? Bueno, no seguro, no, pero bastante seguro. Bueno, bienvenidos a Los Podcasts, otro episodio. Para los que no nos conozcáis, ¿no? Porque cada vez se nos va añadiendo más gente y nos empiezan a seguir, o a veces escuchan el último, a veces empiezan por el principio, pero lo más normal es que escuchen el último y luego se vayan escalonando, ¿no? Pues, o Los Podcasts, Elena, ¿cómo lo defines? Pues, ¿qué somos? Pues somos solos, somos Carlos y Elena y tenemos un podcast sobre cualquier cosa que nos gusta, muy relacionado con el bienestar, muy relacionado con el wellness, que es lo que nos apasiona, pero hablamos de todo. Hablamos de salud, de alimentación, de nutrición, de sociedad, todo, economía, de vacaciones, emprendimiento, de dinero, de emprendimiento nos gusta bastante también. Sí. Entonces, bueno, todos entendemos el bienestar como algo holístico y todos estos temas son algo que nosotros creemos que forman parte de lo que es una vida completa, ¿no? Una vida que merece la pena holística. Vivir. Una vida, pues bueno, un bienestar holístico. Por eso, de ahí holos. Así que nada, esperamos que os guste mucho este tema. Hoy se viene uno, ¿eh? Se viene uno. Hoy se viene un temazo. Bastante, ¿cómo decirlo? Profundo, ¿Denso? ¿no? Tenso, profundo. Pero os gusta. Pero denso depende de cómo lo hagas, porque al final yo creo que también muchas veces se habla de temas y depende de cómo lo enfoques. Si lo enfocas de una manera muy técnica, con muchos tecnicismos, ¿no? Que la gente no los entiende realmente, pues entonces es como muy fácil desconectar. Ya, pero yo creo que a los flighters les gusta lo técnico. Puede ser. Sí. De los episodios que más escuchas estamos teniendo son los episodios más técnicos, los episodios que más entran en salseo. Bueno, a excepción del episodio sobre nuestra relación, que es como el segundo más escuchado, porque sois unos putísimos cotillas. ¿Cómo os gusta el salseo? ¿Cómo os gusta el pistacheo? El marujeo, ¿eh? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Y mira que ese es uno de los... O sea, no es precisamente un episodio que sea especialmente bueno. A ver, que todos son buenos, ¿no? Pero, bueno, o a lo mejor sí, si se ha escuchado tantas veces porque a lo mejor, bueno, teníamos puntos interesantes que comentar, ¿no? Entonces... O es que gusta el pistacheo también. A la gente le gusta el salseo y eso es así. Pero bueno, curiosamente, la segunda cosa que creemos que os gusta más es aprender, ¿no? Y aprender cosas nuevas, detalles y cosas muy pues técnicas dentro de lo accesible para una persona que no es técnica ni es científica. Exacto, bueno. A eso me refería un poco, como que sí que a la gente le gusta aprender, pero cuando se aprende sin tener conocimiento básico y se sueltan muchos tecnicismos, muchas veces es fácil como desconectar directamente. Entonces, nosotros intentamos también explicar las cosas un poco con historias, exacto, o con experiencias que hemos tenido nosotros, porque a mí personalmente también a veces me aburre cuando algo es muy, muy, muy técnico y hay veces que escucho podcasts de estos y a los 20 minutos desconecto. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Saltamos directo al tema o me explicas un poquito qué tal tu vida? ¿Sabes qué? Te voy a contar un poquito qué tal mi vida. El otro día estuvimos en un cumpleaños barra cena y estuvimos hablando con uno de vosotros. Uy, es verdad. Nuestros fans. Y bueno, curiosamente nos dijeron que realmente a veces nosotros pensamos que aburrimos un poco con las intros o con las historias que contamos personales, pero me dijeron que al final... A la gente parece que, bueno, hay gente que lo salta, hay gente que le gusta saber de nuestras vidas y sobre todo les gusta saber, pues, recomendaciones de restaurantes, tonterías que contamos, cosas que nos pasan, o sea, esas cosas que a lo mejor te interesan de otra persona, pero crees que como que lo dices tú es aburrido, pues resulta que interesa bastante. Y me pareció muy guay. ¿No tenemos recomendaciones de restaurantes recientes? ¿Nuevas? Bueno, no, el otro día fuimos a comer unos tacos, ¿no? Por ahí por... Con nuestros novios. Con nuestros novios. Espera un momento, tengo una teoría. A ver. Tengo una teoría. Yo creo que todas las parejas tienen una pareja de novios. ¿Favoritos? No, que son novios. ¿Qué dices? O sea, que sí, quiero decir que no novios, pero
como una pareja, o sea, tú y yo somos pareja y luego tenemos otra pareja que es nuestra pareja. Nuestra pareja como, como de predilecta. De que si hay que escoger, esa es nuestra pareja. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Como que... Sí. Joder, les estás... Como que tenemos citas. Vaya y flores, tenemos cosas. Ya es verdad. Nosotros sí. tenemos una... Bueno, no Somos- sé, igual ellos no se sienten igual que yo. Ahora es un amor no correspondido, podría ser, A ¿eh? lo mejor me rechazan y dicen, suéltame el brazo. Te sueltan Suéltame el brazo. exacto. Pero yo creo que tenemos que sí, que es, ¿no? Yo creo que las parejas tienen pues una pareja que es como... Bueno, pero sus novios. siempre, porque siempre tienes gente que te cae mejor, Y te luego cae peor, o que compartes más gustos, y siempre que te juntas, pues hay una energía muy positiva y unos vibes muy buenos, ¿no? Y esto Sí, es lo que nos vale, pasaba. Sí, ya. Pero con las parejas siempre hay una pareja en concreto una pareja con la que tienes vibes de... Sí, de citas. ¿Sabes? De, ay, qué bien me lo he pasado. Que estás nerviosa. Ya, eso siempre lo dices. Y es quedamos verdad. con ellos y luego cuando nos vamos es en plan, ay, qué bien me lo he pasado. Y esto me se lo ha pasado bien. En plan, como si fueran novios. Como si estuviéramos ligando con ellos. Bueno, no lo sé. Esto, decidnos si a vosotros os pasa también, porque Yo creo que sí. yo no tengo tanta teoría de novios pareja. Ya, pero se siente en el ambiente. Bueno, es que te pones nerviosita o qué. Sabéis quién sois. De los que estamos hablando sabéis quién sois. Y yo creo que somos correspondidos. Bueno, puede ser. Bueno, pues fuimos a una taquería para dar más información sobre las personas de las que estamos hablando. Y Estoy flipando porque en esa taquería yo nunca había comido un taco de pescado. es verdad. Bueno, vale, para atrás. Es una taquería que está en Barcelona que se llama, ¿cómo se llama? Chuba Tacos. ¿Chuba? Chuba Taquería. Sí, Chuba Estaba Taquería. muy bueno, muy bueno. Es muy simple, pero sí que se nota que los ingredientes son muy buenos. Y bueno, hay de cochinita pibil, de... Es que, mira, ahora Carlos ha cogido la manía de llamarme cochinita pibil. O sea, ¿tú te crees que es una forma que niños a llamar a tu novia cochinita pibil? Pero que te hace mucha gracia. Ya, ¿sí? aparte, o sea, lo peor de todo es que te río las gracias. O sea, ese es el problema. Bueno, claro, pero si no te ríes eso, dices, ay, no me llames eso, pues entonces no lo digo más, pero te empiezas a descojonar, pues que además te descojonas, o sea, te empiezas a partir, digo, ay, cochinita, pero de broma. Me hace gracia cochinita pibil. Es que es como... El problema que tenemos Leana y yo es que siempre empezamos a llamarnos motes de broma y de coña como para reírnos de la gente o para reírnos un poco del término, y al final acabamos introduciéndonos en nuestro vocabulario y decimos, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Sabes? El tema de cómo nos llamamos mutuamente yo creo que es algo que nunca está preparado para salir a la luz. Porque No podemos decirlo esto. O sea, es demasiado macabro el cómo nos dirigimos. Macabro, no, diría que Sí, no te o sea, llamo no. Azazel, ¿sabes? ¿Son qué? Satanás, macabro, como Bueno, full. Satanás. Bueno, da igual. Son palabras totalmente inventadas que cuando la gente nos escucha es como que no tiene ningún sentido. Pero cochinita pibil, por favor, se puede eliminar de la lista. Vale, ya lo elimino, pero solo te digo porque te hace gracia, ya está. Es que sí que me hace. Bueno, total, exacto. Bueno, pues nada, eran unos tacos y habían de todo, tacos al pastor, cochinita pibil, y luego había merluza rebozada. No, era lubina. Era un taco de Lubina, lubina. es verdad. Pues estaba muy buenísimo, bueno. ¿eh? Sabía un poco a barrita pescanova, a ver. No es verdad. Sí. Bueno, Sí, o sea, eran vibes barrita pescanova porque estaba rebozado. bueno, puede ser. Bueno, estaba no muy sé, bueno, no sé. A estaba mí, muy a mí me bueno. gustó mucho y me sorprendió de que un taco de pescado, que normalmente menos los de langostino, que sí que están muy buenos también, Los tacos de langostino. pero de pescado nunca hubiese dicho que, no sé, a lo mejor hay gente aquí que dice, pero ¿qué dices, tío? No sabes de tacos si no te has comido tacos de pescado. No puede sabe- ser. Bueno, no sé, yo Pero creo que bueno. el taco es una cosa que se presta mucho al pescado, ¿eh? ¿No? Es un buen langostino, ¿no? Pero langostino es marisco. Así, Es que... gambita. No. Da igual, sabe a mar. Cambiemos, o sea, diferenciemos marisco y pescado, porque para mí no es lo mismo. Es lo mismo que- No son mismos vibes. El pez y el pescado, ¿no? El pez y el pescado, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Vale, pues el pescado es pescado, cuando ya está pescado. Ya está pescado, es un pez pescado. Bueno, en cualquier caso, que está muy bueno. Lo que a mí me pasa siempre con los tacos es que me falta un toque de crunchy. O sea, las tortitas estaban como un poco blandas. Me daba la sensación a mí. ¿Las tortitas blandas? Sí, no, como pero blandurreas. Bueno, puede ser. Bueno, y la salsa No sé, picante está bien. picaba mucho, ¿vale? O sea, bueno, es un Bueno, es la tía que te motivas, ¿no? Y luego Sí, te dice, arrepientes y te has cacahuete jodido la con cena. lima, no sé qué. No sabe a teriyaki. Sabe a Satán. No. Eso sí que sabe a Satán. Exacto. Picaba muchísimo. Sí. Tienes el infierno en la boca, básicamente. Bueno, y nos pedimos unos frozen margaritas. Y bueno, es que fue una cita, Ah. Carlos. Tenemos novios. Bueno, ya está, pues tenemos novios y... Tenemos novios. Vale. Yo creo que todas las No parejas sé, tienen novios. esta teoría que me la confirme alguien. Ya porque- me iréis comentando, a ver, porque yo Exacto. creo que tengo toda la razón. Las parejas tienen novios y nosotros tenemos novios, así que ya está. Vale, muy bien. Bueno, con super conversación un poco macabra, no, De cochinita pibil. de cochinita pibil, exacto. El tema de hoy, ¿no? Porque, como hemos dicho, es un poquito denso, pero, Es denso, así pero que vamos para allá. es una cosa que yo creo que tiene, bueno, es conocido,
pero mucha gente no se atreve a hacerlo, porque a lo mejor las connotaciones que tiene, o también porque directamente no hay suficiente conocimiento como para empezar a hacerlo. ¿Y de qué estamos hablando? De la meditación. Meditación. Que ya lo ponía en el título, así que no es ninguna sorpresa. Justamente. Muy bien, pero aún no hemos pensado el título, o sea que yo no sabía que íbamos a poner un título y... Claro, eso es un problema para la Elena del futuro. Es verdad. A ver qué título pones para que sea, Para el SEO. Para que sea jugosito. Jugosito. Bueno, entonces, realmente... ¿Cómo salió esto? Es lo que dice Carlos, que al final el tema de la meditación es un tema que parece como un poco inaccesible para mucha gente. Meditar, tal... parece como que tienes que ser como muy modernillo y como muy espiritual. Espiritual, exacto. Pero realmente yo, después de estudiar todo lo que hemos estudiado y después de practicarlo, porque lo hemos estado practicando hace años ya que lo intentamos, pero bueno, es algo que siempre al final en tu lista de tareas acaba siempre en la última, ¿no? Porque no tienes tiempo, porque dices, estás meditando, estás pensando en que llegas tarde, en que haces esto, en que haces lo otro, al final es como algo que como que no es tangible, como que no tiene resultados inmediatos, siempre lo dejas para lo último, porque es como invisible, ¿no? Entonces, tampoco eres consciente, no de los beneficios que puede aportarte, sino de lo perjudicial que es no hacerlo. Uh-huh. Que un poco este podcast va un poco por allí, ¿no? Queremos coger lo que es la meditación y para la gente que es más, no sé, yo a veces soy muy woo-woo y muy espiritual y muy... Bueno, la gente que me escucha el podcast se piensa que soy un poco hippie, o sea... Ya, a mí al principio cuando te conocían o cuando hablaba de ti se pensaban que eras un poco hippilonga. Ya, pues no, o sea, nada... Que no pasa nada, que perfecto, pero sí que es verdad que yo no te veo nada así. Y alguna vez lo hemos comentado, que cuando gente que no te conocía y solo te ha escuchado el podcast, pues dice, uy, Elena es muy hierbas, ¿no? Y y realmente no es así. Bueno, eso es porque solo me escuchan, porque la gente que me ve dice que tengo cara de zorra, pero bueno, eso es otro... Hostia puta, tío. La gente que me escucha en Spotify pensará que soy de una forma, la gente que me ve en YouTube, hola mi gente, pensará que tengo cara de zorra, pero bueno, estoy acostumbrada. Bueno, tengo esa ser, cara, pero... ya está, no pasa nada. Vale, pero al final no juzgues a un libro por su portada, ¿no? Exacto, lo que dicen. Entonces no juzguéis a Elena por la cara de zorra, ya está. Pues ya está. Sí. Bueno, pero no, al final ¿cuál es el tema que...? Lo que quería decir con esto de... Sí. De lo de hierro. Acaba. Que al final yo tengo una mentalidad como muy analítica, ¿no? Como muy empírica. Necesito como saber muchos datos sobre las cosas, analizarlo todo mucho para cuando voy a tomar una decisión. Me gusta saber en detalle qué es lo que pasa en mi cuerpo. Pues yo qué sé, cuando me pongo una crema, pues me gusta saber todo lo que lleva. Cuando como algo, cuando me tomo un suplemento, es como que lo analizo todo mucho para ser muy consciente del impacto que tiene lo que estoy haciendo en mí. Y cuando me explican las cosas desde un punto de vista científico y como muy paso por paso, me ayuda mucho a entenderlo y me ayuda mucho a interiorizarlo. Entonces, lo que intentamos hacer con este podcast es un poco lo espiritual y lo intangible que es la meditación, llevarlo un paso por paso muy desde el punto de vista científico para que la gente que es más, no sé, incrédula, o para la gente que dice que estas cosas no son para él, o para la gente que no tiene este punto tan espiritual, o que a lo mejor no, pues no piensa en meditar como una opción en su día a día, lo vea como una cosa como mucho más empírica y como mucho más paso por paso. O sea, tan fácil como me duele la cabeza y me tomo un paracetamol. O sea, la meditación debería ser un recurso, debería estar en tu botiquín de herramientas. Sí, siempre. Lo que pasa es que también es verdad que es un hábito. Es un hábito porque no te va a servir de nada, y esto lo vamos a explicar un poco, meditar un solo día. Porque, tengo la cabeza en Cuenca y estoy tengo mucho estrés, voy a meditar ahora mismo. Que seguro que en ese momento te sirve, pero vamos a ver que cuanto más lo haces y cuanto más practicas, más impacto tiene en el cerebro y en todos los procesos neurológicos de tu cuerpo. Últimamente está siendo muy popular, ¿no? Como también, el tema del mindfulness que también va muy ligado a la meditación, está muy, como dices, a la orden del día, ¿no? Pero sí que es verdad que me da la sensación de que la gente suele tener miedo o es miedo o es ignorancia a la meditación, porque no se acaba de entender del todo y no se acaba de entender qué beneficios puede aportar. Entonces, mucha gente lo ve desde un punto de vista más espiritual, ¿no? Como, hostia, si medito, soy un hierbas, justamente, o un monje. De hecho, con mi experiencia, sí que es verdad que muchas veces... Bueno, yo tengo bastante experiencia meditando, esto lo hablaremos un poco más adelante, pero hay cuando he hablado con amigos míos o gente que hacía tiempo que no hablaba con ellos, no me reunía con ellos, y luego... por cosas de la vida o conversaciones, les he dicho que meditaba o que la meditación me ha ayudado mucho personalmente,
es como que no se lo creen. No se lo creen o no me ven como el tipo de persona que haría que meditaría. Ya, es que el problema Entonces hay como también un estigma detrás, ¿no? Exacto. O sea, es lo que se atribuye a la meditación en sí y a la gente que medita, que parece que para meditar tienes que ser, pues esto, ¿no? Un monje tibetano Sí, o y que ser tampoco religioso. que tampoco no es negativo, ¿eh? O sea, no es una connotación negativa realmente, No. pero es como un poco como alejado, como, uy, este medita, es como... Sí, es una etiqueta que se le ha puesto que hace que dejemos de ver los beneficios que tiene y realmente yo lo que quiero conseguir con este podcast es que no se entiendan, o sea, evidentemente que se entiendan los beneficios de la meditación, pero sobre todo se entiendan los riesgos de no hacerlo. Porque yo realmente también, bueno, escucho muchos podcasts y sigo a mucha gente que realmente decían, es que la meditación me ha cambiado la vida. Incluso hubo yo una época que, bueno, dejé las pastillas anticonceptivas y tenía mucho acné hormonal, ¿vale? Entonces yo seguía a una chica que decía que ella curó su acné meditando y pensaba, ¿qué coño me estás contando? O sea, eres una puta pija que tienes dinero para gastarte 300 euros en cremas y me vas a decir que te has quitado los granos meditando. O sea, no me lo creía. Pero realmente hemos estado estudiando, hemos estado leyendo y hemos visto que la meditación tiene un impacto generalizado en todo tu cuerpo. En tu sistema nervioso, en tu sistema endocrino. Cardiovascular también. Entonces, bueno, va muchísimo más allá, creemos que es súper interesante y creemos que es un tema que, bueno, que está de moda, que a todo el mundo le interesa, que todo el mundo se podría beneficiar de esto. Sí. Y lo vamos a intentar afrontar, como hemos dicho, no solo a nivel espiritual, que también hay, creo que cosas muy interesantes porque muchas religiones o filosofías antiguas ya conocían los beneficios de la meditación y lo practicaban, y es como que hemos ido hacia atrás un poquito, ¿no? Y esto ya lo conocían a lo mejor hace 2000 años. Lo que pasa es que como la ciencia no lo apoyaba o no se habían hecho estudios detrás que te decían, no, es que es muy bueno a nivel neurológico porque te hace esto y esto en las neuronas, lo que sea, pues no se entendía del todo. Sí, ¿no? es lo que hemos hablado en algunos episodios, que al final nuestra religión, bueno, vivimos en una sociedad, hablo por nosotros, ¿vale? Vivimos en una sociedad, siempre me hace muchas gracias. Vivimos en una sociedad. Yo sé que hay mucha gente cristiana, etcétera, pero al final vivimos en una sociedad en la que la tecnología y la ciencia es nuestra religión, tal cual. Yo creo. Entonces, hasta que la ciencia no ha llegado a confirmarnos lo que ya sabía la espiritualidad, es como que no lo hemos tomado como cierto, claro, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado, nos hemos leído un ensayo de neurociencia que se llama El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos. Os lo recomiendo mucho, muchísimo. O sea, yo he acabado de leerme este libro y, bueno, muchas de las cosas que os unimos a contar hoy lo hemos sacado de aquí. O sea, no queremos apropiarnos de la inteligencia de Nazaret Castellanos y de su... Bueno, la verdad es que... No, y además que lo hace muy bien porque, bueno, tú te lo has leído 2 veces. Yo sí que es verdad que me lo he leído más en diagonal y he sacado los puntos más interesantes, que también me habías hecho tú un resumen antes. Pero sí que es verdad que me gusta mucho cómo escribe porque... Lo escribe a nivel técnico, ¿no? Pero también te pone como muchos estudios detrás y muchas historietas y también da un toque personal y de experiencia personal, ¿no? Entonces, es chulo y nada, lo puedes leer en una tarde. Sí, literal, literal son 100 páginas, o sea, yo me lo leí en 2 horas. Está muy guay. Nazaret Castellanos, evidentemente, es neurocientífica, pero tiene una forma de aproximarse a la ciencia muy humana, ¿no? Y es que yo diría que es profesora. Sí, de hecho sí. Y a mí me ha gustado mucho esto porque parece como que es o una cosa u otra, o eres científico o eres de ciencias o eres de letras, ¿no? Bueno, luego entraremos en detalle, ¿no? Pero para introducir también un poco el tema, en muchas ocasiones mientras estábamos leyendo yo mientras leía el libro, que me lo leí de forma individual, muchas veces decía, claro, los científicos se dedicaban a estudiar el cerebro en el laboratorio, pero nunca se dedicaron a sentirlo, ¿no? Como a observarse a sí mismos para llegar a conclusiones que realmente habrían llegado antes si se hubieran permitido sentir cosas en vez de solo tratar como cierto lo que se ve en un escáner, ¿no? Sí. Y eso es interesante también porque justamente este viernes lo estábamos comentando, ¿no? Que con alguna gente que escucha también nuestro podcast y eso, que es que está muy bien que realmente estudiar los temas y mirar ensayos, mirar informes, lo que sea, pero al final hay muchos científicos que no ponen en práctica lo que estudian, ¿no? Tampoco voy a generalizar, pero lo bueno de nosotros también que hacemos el podcast es que intentamos, a la hora de leer cualquier tipo, sea el estoicismo, sea el meditación, pues lo intentamos poner en práctica. Y eso también nos da también experiencia personal para comentarlo con vosotros y animaros también a hacerlo porque justamente la meditación es una cosa que yo creo que todo el mundo debería probar, ¿no? Y ahora explicaremos un poquito el porqué. Sí. Bueno, ya entramos al turrón.
¿Por qué nos vino? ¿Por qué nos vino el tema de decir, uy, pues vamos a hablar de meditación, ¿no? Mira, la verdad es que, bueno, hace tiempo que tenemos este tema en la retaguardia, pero estábamos escuchando un podcast de Joe Dispenza. Joe Dispenza es muy conocido en Estados Unidos, es un divulgador muy famoso que, bueno, pues habla mucho sobre meditación, sobre todo sobre manifesting, ¿no? Un poco. Meditaciones que son como más de manifestar cosas en tu vida y tiene como un discurso muy motivador y tal. Y lo estábamos escuchando y había muchos momentos en los que decía que con solo 7 días de meditación podías conseguir grandes beneficios, un impacto muy grande en tu vida. Sí, nosotros nos quedamos dijimos, un poco como, hostia, ¿en serio? Aguántame el cubata. Aguántame la birra. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer el episodio sobre meditación y bueno, justamente esa semana estuvimos separados porque tú estabas viajando y estaba en casa, pero dijimos, vale, durante una semana vamos a intentar meditar cada día y registrar qué pasa. Quédate hasta el final del episodio para ver lo que pasó y los beneficios de meditar cada día. Bueno. No, realmente es así, porque como he dicho, yo estaba de viaje y en la habitación de hotel, pues al final de la noche, pues siempre, solo 10-15 minutos lo hice. Entonces, lo chulo es que hemos ido apuntando cada día qué nos ha pasado durante esa sesión de meditación y hemos visto diferentes cambios. Y también hemos visto que esos cambios tienen mucho que ver con las diferentes fases que habla en el libro, ¿no? Y bueno, más adelante en el episodio, por eso digo que vas hasta el final, porque vamos a ver todas estas diferentes fases que pasas cuando empiezas a meditar y sobre todo si eres un meditador inexperto, qué es lo que te puede pasar mientras lo haces y qué nos ha pasado a nosotros también, porque al final, si somos inexpertos, yo personalmente sí que hace bastantes años tuve una época donde lo hacía cada día, no, pero casi cada día, y realmente vi un cambio importante en la forma de afrontar la vida y también la forma de regular mis emociones. Porque yo antes, bueno, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El tema de los pecados capitales y todo esto, que bueno, a mí personalmente la ira es el que más me cuesta y ha sido una forma muy guay también y que ha tenido mucho impacto de poder rebajar esa ira. Entonces, bueno, ya lo explicamos un poquito más adelante, pero a nivel de experiencia personal, los dos hemos tenido experiencia con esto. Sí, bastante positivas. Yo quería comentar un poco, además de la regulación emocional, que es una cosa un beneficio muy notable de la meditación, lo que creemos que también es como lo más, bueno, el problema por el cual todo el mundo debería meditar, ¿no? Vivimos en una sociedad... No, pero esto es verdad. La sociedad de hoy en día, o sea, al final... todos somos bastante privilegiados, ¿no? Si tú me estás escuchando es porque tienes un móvil, si te interesas por estos temas es porque realmente no estás pasando hambre, porque si no, no estarías escuchando este podcast. O sea, al final vivimos en una sociedad en la que estamos muy acomodados, tenemos bastantes pocos problemas, hablo en general, ¿eh? O sea, al final no nos estamos muriendo de hambre, no vivimos en el medievo, no nos ahorcan. Vivimos en la mejor época de la humanidad. De hecho, si tiras un dado, ¿no? Y la probabilidad de caer en esta época te hubiese tocado, pues vamos, tendrías una suerte increíble. De hecho, uno de los libros, si alguien se ha leído el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, está muy bien porque habla de toda la historia de la humanidad, cómo hemos llegado a donde estamos y sobre todo comenta eso, ¿no? Que hoy en día es el mejor tiempo para vivir porque es cuando menos hambruna tenemos, es cuando menos guerras tenemos y menos epidemias, por mucho que ahora estemos con la guerra de Ucrania y el COVID, ¿vale? O sea, justamente es mala época para hablar de esto, pero a nivel de proporción de estos problemas y de estas crisis es cuando menos ha habido en el mundo. O sea, que realmente deberíamos estar agradecidos de si vivís en un país civilizado donde no pasas hambre y no estás en la guerra, pues vamos... te puedes dar con un canto en los dientes. Sí, aún así, y esto también se linka mucho con lo que hablábamos en el episodio anterior de las vacaciones. Es como que la pandemia que tenemos es como la falta de propósito, la infelicidad, el sentirse como insatisfecho, el sentir que tienes una vida que no vale la pena vivir. Esto lo decía también en la exposición esta que fuimos, que comentábamos justo en el episodio anterior. Lo de Cyberpunk un poco, ¿no? Lo de Cyberpunk, que bueno, al final cada vez nos acercamos más a este futuro distópico en el que tenemos pues las necesidades básicas cubiertas, pero nos empezamos como a morir desde dentro, ¿no? Tenemos problemas más del primer mundo un poco, sí, ¿no? Falta de propósito, sentimos que estamos como a la deriva, y esto lo he comentado con mucha gente últimamente, de bueno, pues esta sensación, pues sobre todo en vacaciones, porque tenemos como más tiempo libre aún, de no saber desconectar, de sentir como que... Bueno, esto lo dije en el episodio anterior, pues que me parece una buena frase, que tú pasas por la vida, pero la vida no pasa por ti, ¿no? Y estamos en este modo, o sea, en esta fase como de piloto automático, en el que los días nos pasa a veces que sentís, hostias, que ya ha pasado una semana, ¿cómo puede ser? Es que de golpe estamos en Navidad, ¿cómo puede ser? Y realmente yo me he dado cuenta que gran parte
de la infelicidad que siento o gran parte de la insatisfacción vital que siento es por culpa de esto, por culpa del piloto automático. Sí, y esto es un gran tema, también comenta en el libro el tema del piloto automático. Yo creo que todo el mundo lo puede bueno, lo ha experimentado, ¿no? Eso típico de que pillas el coche y estás media hora conduciendo, llegas al trabajo o donde sea y dices, hostia, es que he estado media hora y no sé cómo he llegado aquí. Y he estado conduciendo. No. Y eso es ir completamente en piloto automático, que está muy correlacionado, lo veremos, con baja infelicidad. Cuanto más piloto automático, menos felicidad, ¿no? Sí, pero bueno, al final lo que queríamos comentar era esto, ¿no? Que menos problemas, digamos, de supervivencia, más problemas de un poco de existencia, ¿no? Sí, y más ansiedad, más depresión. Más ansiedad, más depresión. Estas son las epidemias de hoy en día, ¿no? Y que entonces creemos que obviamente, con todo lo que comentamos en Olos, pues nutrición, ejercicio, filosofía, ¿no? También un poco de propósito en la vida. Pero una de las grandes soluciones que hemos visto también y que nos ayuda mucho a nivel personal es la meditación y el ser consciente en el momento presente, de realmente tener esta visión del presente, no pensar en el pasado, no pensar en el futuro, ¿no? Sino tener estos momentos, aunque sean 10-15 minutos, diarios, para poder combatir este piloto automático del que mucha gente se ve impactada, ¿no? Hay gente que se piensa que meditar es sentarse en una silla y no hacer nada, pues que realmente no es eso. Meditar, puedes meditar mientras estás meditando, pero también al final meditar es una forma de relacionarse con tu propia experiencia de vivir, con tu propia experiencia humana, ¿no? Con el hecho de estar vivo, cómo te relacionas tú con tu existencia y con tu forma de vivir tu vida. Entonces, bueno, había un artículo muy interesante que vimos que en el año 2014 la revista Science publicó un artículo que dice que la mayoría de las personas prefieren hacer cualquier tarea mundana antes que estar a solas. Eso es muy bestia, ¿eh? Pero no solo tarea mundana, sino... Se hizo un estudio en el que ponían a gente en una sala de espera durante 2 horas, 2-3 horas, sin nada, sin un libro, sin un móvil, absolutamente nada. Sí, pero este estudio es el mismo, del que dice el libro, porque en el libro no lo comentaba, decía, no solo era una tarea mundana, sino es aún más bestia, es que la gente prefería hacerse daño físico o notar daño físico antes que estar solo 10 o 15 minutos en una sala a solas consigo mismo, ¿no? Y el tema era que, bueno, yo porque lo vi en otro sitio, no solo en el libro, porque no entraba tan en profundidad, pero era básicamente una sala, ¿vale? Sin nadie, hacían sentar a esa persona durante, no sé si eran 2 horas, y había un botón en medio de la sala, ¿vale? Como si fuese un pilar con un botón. Y entonces, bueno, la gente veías en el vídeo como estaba 10-15 minutos, además eran vídeos, lo podéis ver si os interesa, 10-15 minutos en el que estaban mirando allí, mirando a ver qué había por la sala y solo veían el botón. Entonces la gente, al final, la curiosidad mató al gato un poco, ¿no? Apretaban el botón y recibían una descarga eléctrica. Pues que la gente prefería recibir la descarga eléctrica que aburrirse, que estar con sus propios pensamientos. Pero que dices, la primera vez, vale, porque no sabes qué te va a pasar. Vale, entonces recibía la descarga. O no sé si hasta les decían que iban a recibir una descarga antes, pero la gente apretaba la primera vez, veía, les dolía, decían jaja, se reían tal, se estaban 5 minutos más y volvían a apretar. O sea, solo para no sentir, no solo no estar consigo mismo o tener pensamientos o al menos poder meditar durante 1 hora o el tiempo que fuese, ¿no? Entonces, esa es uno de los grandes problemas también, que también casa un poco con la falta de atención que hay hoy en día, y lo vemos hoy en día en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que son, bueno, scroll y tienes bombardeo de información constante, para no perder ¿no? esos pequeños chutes de dopamina y que no nos deja estar con nosotros mismos. Entonces ahora yo creo que nos cuesta mucho más meditar que hace 1000 años, porque nuestro cerebro ya se ha acostumbrado a toda esta distracción. Sí, se está atrofiando, desde luego. Entonces, en gran parte, bueno, lo que nosotros conocemos como piloto automático, que lo hablamos así del idioma de la calle, en neurociencia se conoce como red cerebral por defecto. Bueno, digamos que las neuronas tienen diferentes idiomas, ¿no? Diferentes formas de comunicarse. Y el idioma base en el que las neuronas hablan cuando no estamos haciendo nada se conoce como red cerebral por defecto. Es ese estado que nosotros usamos cuando queremos como evadirnos de la realidad. Estamos como en un estado como de ensoñación en el que tenemos como todo el rato en la cabeza como recuerdos pasados, pensamientos, tareas, cosas como balbuceos, como que nada se entiende. Pasamos como el 50% de nuestro día en este estado de ensoñación o en esta red cerebral por defecto. Entonces, también la Universidad de Harvard publicó un estudio que decía que cuanto más tiempo estamos en este estado de red neuronal por defecto, mayor es la sensación de insatisfacción vital.
O sea, lo que decíamos, ¿no? Cuanto más piloto Cuanto automático... más piloto automático, menor más fa- infelices nos sentimos. Y esto Vale. está demostrado. Vale. Eso está demostrado. Ujú. Entonces, lo que también se demostró es que, bueno, a mí muchas veces me pasa, ¿no? Que, por ejemplo, te sientes insatisfecho y piensas, guau, es que me tengo que cambiar de trabajo. O dices, guau, es que quiero irme a vivir. Es que dejo el trabajo y me voy a vivir a Australia. Posiblemente lo que pasa es que tú te vayas a vivir a Australia y en Australia seas igual de infeliz. Y no tiene que ver con lo que haces, sino con cómo vives lo que haces. Ujú. Y en este estudio mismo se demostró que no importa las tareas que hagas, aunque sea lo más mundano, o sea, aunque sea barrer, aunque sea ducharte, el estado de satisfacción vital aumenta cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, realmente Y eres lo consciente, vives eres y consciente de ello, ¿no? Claro. No importa lo que sea, o sea, no hace falta que sea una gran hazaña, no hace falta que salves vidas. Te puedes ir a jugar a pádel y Exacto. estar concentrado y seguro que esa Sí. hora o hora y media es mucho más satisfactoria que estarse, yo qué sé, de viaje a lo mejor 2 Exacto. días en una ciudad, pero no estar realmente allí, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que genera la insatisfacción. Hagas lo que hagas, pero hacerlo de verdad. La teoría más actual sobre la meditación o el mindfulness, que básicamente es esto, se llama la teoría de la información integrada, que dice que la conciencia oscila entre el hacer y el ser. Pero tiene que ser un equilibrio. Y Pero hoy en vivimos día en hacemos una sociedad En nuestra sociedad. de hacer, y Sí. muchas veces nos olvidamos de ser. Exacto. Y eso es un problema porque, no hacemos nada. O sea, al final la meditación y el mindfulness nos obliga a despertar de este estado de ensoñación, que es la red cerebral por defecto, o el piloto automático, porque realmente es muy fácil pasarnos así horas, o incluso toda una vida. Ujú. Yo, sinceramente, yo creo que llevo años así. Ujú. Yo creo que llevo años así. Sí, ya veremos luego que hay gente que tiene más tendencia a caer en esta red neuronal por defecto y hay gente que menos, pero realmente es un problema muy grande. Y yo creo que esta insatisfacción generalizada, que yo creo que muy poca gente se libra, Ujú. la gente no relaciona que esto se pueda solucionar con meditación. Yo creo Sí. que la gente no relaciona que esto sea problema de no estar atento Pero al porque eso presente. tampoco lo enseñan, Elena. O sea, porque, bueno, siempre es lo de siempre, ¿no? Que Sí. la educación que tenemos hoy en día nos enseña a hacer matemáticas, qué hizo este en ese año, pero no nos enseñan realmente técnicas, ¿no? Y creo que con Olos intentamos hacer un poco eso también, Sí. de tener técnicas o estilos de vida que a lo mejor no te enseñan en el colegio o no te enseñan durante tu vida, ¿no? En el que a lo mejor están escondidos o que tienes que entrar muy profundamente en internet para ver que esto te va a hacer bien. Y no se habla de estas cosas. Y a lo mejor es algo tan sencillo como meditar, estarte 10-15 minutos cada día, que ahora vamos a explicar un poquito si quieres empezar, ¿no? Porque lo que aquí seguramente tendremos a varias personas que nos escuchan, ¿no? La gente que a lo mejor ya lo ha probado. Bueno, yo diría que 3 personas. Gente que nunca lo ha probado y que no ha tenido interés, que a lo mejor dice, hostia, pues a lo mejor voy a probarlo. Voy a probar de estar solo conmigo mismo durante un tiempo y a ver qué me reporta esto, ¿no? Otra persona puede ser la que lo ha probado y luego lo ha dejado, que esto yo creo que es un poco como tú y yo, ¿no? Y a lo mejor hay gente que ya lo tiene integrado en su rutina diaria. Sí. Entonces nosotros ahora vamos a explicar un poquito todas las fases, ¿no? En las que entras cuando quieres empezar o ya has empezado y en las que te tienes que centrar para realmente sacar el mayor beneficio de la meditación y darte cuenta de qué está pasando en cada fase. Exacto. ¿No? Todo esto para decir que realmente meditar no es para ser más espiritual y más cool. Si tú sientes esta sensación de insatisfacción constante en tu vida es porque tienes un problema con cómo te estás relacionando con tu presente. Y no es cuestión de hacer más cosas, no es cuestión de, es que me falta un hobby. Porque esto pasa muchas veces, me siento frustrado, me falta un hobby, necesito un hobby. No, es que... O hasta alimentar el ego un poco, ¿eh? Sí. Porque a veces, no solo con la meditación, con cualquier cosa, pero a lo mejor a veces dices, no, porque yo medito. Yo medito. Yo soy aquí mejor que nadie. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Que parece que porque también se puede ver un poco así, ¿no? Que como, ay, mira, este medita, este va aquí de súper espiritual, Sí. de lo que sea. Sí. Y a veces no solo alimentar el ego, sino realmente ver de que esta técnica puede mejorar tu vida, tanto a nivel de filosofía, que tú empiezas a ver la vida de una forma diferente, Sí. como también de aplicabilidad en tu día a día, de saber relacionarte con los demás, no tener tanto estrés, regular Sí. tus emociones, porque es que está Y no probado. y no está son probado. cosas tan... Porque hay gente que dices, no, porque regula el sistema coronario. Ostras, cosas tan O sea, sencillas ¿qué? como el corazón. Vale, Como perdón, ¿eh? sientes insatisfacción constante en tu día a día y hagas lo que hagas, sientes que te falta algo, que no eres tan feliz como podrías ser, realmente es porque tienes un problema de atención. Ya está. Y como tú uses tu atención,
va a hacer, o sea, es como la atención es la llave que desbloquea realmente tu potencial tanto cerebral como de vida. Sí. Entonces, al final, el mindfulness es la toma de posesión de tu mente. Y esto es la base para poder empezar a desbloquear poco a poco todos los beneficios que aporta la meditación. Entonces, bueno, le hemos querido hacerlo como fase por fase para que realmente lo entendáis, paso por paso, qué está pasando en tu mente cuando tú meditas. Esto, como ya he dicho, lo hemos sacado del libro del espejo del cerebro de Nazaret Castellanos. Tiene una parte bastante científica, pero bueno, nos gusta mucho cómo se mezcla la parte científica con la parte de experimental, ¿no? Porque te puedes ver relacionado en cada una de estas fases. Si has meditado o si lo intentas, cuando lo intentes después de escuchar este episodio, seguramente te va a ayudar a saber qué está pasando en tu cabeza mientras lo haces. Entonces... Y luego, después de esto, comentaremos un poco qué es lo que, sobre todo yo, ¿no? Que me lo apunté como en unas pequeñas notas de iPhone, qué es lo que me pasó durante los primeros días y más adelante, para que veáis exactamente que, o sea, yo no me había leído el libro, ni Lena me lo había explicado, pero justamente el primer día hasta el quinto o el sexto se ve muy reflejado todas estas fases con lo que realmente pasó. O sea, que al final es que vamos, ¿Es ciencia? Es ciencia, sí, total. Vale, entonces, lo primero que pasa cuando tú dices, vale, voy a meditar, es que el tronco del encéfalo se activa. El tronco del encéfalo es la parte del cerebro que... Bueno, yo esto lo voy a intentar explicar de la forma más de calle posible, ¿vale? Yo no soy científica, todo esto lo he leído, a lo mejor digo algún término mal, pero bueno... Si no te gusta, no lo escuches. Entonces, el tronco del encéfalo es la parte que tenemos como aquí, como en la nuca, que esto es básicamente como encender el coche, ¿no? Como poner la primera, es como el ralentí. Vale, voy a meditar o voy a centrar mi atención en algo, porque esto ya no va de meditar, sino de la atención en general, ¿no? Entonces, el tronco del encéfalo se activa y es como unos fuegos artificiales que van desde abajo hacia arriba. Es como que activa todo el cerebro para que todas las áreas implicadas en la atención estén alerta. Y eso es como la base, como el primer paso, cuando tú dices, vale, voy a hacer esto. Una cosa muy curiosa es que gran parte de los mecanismos, una parte muy importante de los mecanismos implicados en la atención es una zona que se llama locus coeruleus, que su función es informar al cerebro de cómo estamos respirando. O sea, realmente está demostrado que hicieron un estudio también en la revista Science en 2017 que decían que la respiración es capaz de moldear la memoria, la atención y la expresión de nuestras emociones. De hecho, eso es muy fuerte. Claro, de hecho, una de las... Bueno, lo que recomiendan cuando quieres empezar a meditar es sobre todo centrarte en la respiración y en cómo se mueve el abdomen. Exacto. Porque se ve que la mejor respiración no es desde el pecho, sino desde el abdomen, ¿no? Esa es la que mayor oxígeno recoges y al final dicen que tienes que centrarte en la respiración desde el abdomen. Entonces, muchas veces es solo eso, es centrarse en la respiración, no centrarte en, uy, estoy meditando, ¿no? Sí. Sino tienes que poner tu atención en algo y ese algo suele ser la respiración o incluso las sensaciones corporales. O sea, si nunca has meditado, lo que deberías hacer es, bueno, sentarte en un sitio en el que estés tranquilo y empezar a respirar. Y centrar tu atención solo en la respiración, en cómo notas que pasa el aire por la nariz, en cómo a lo mejor sientes que tu cuerpo se apoya en la silla, sea lo que sea, pero en el acto de respirar. Incluso va muy bien a veces la técnica del counting, ¿no? De contar 1, inspiras, expiras. Yo normalmente hago eso. Al final, sí. Bueno, vas contando hasta 100 respiraciones, lo que sea, pero muchísimas de las técnicas de meditación, las más principales, las de toda la vida, ¿no? Sí. Están centradas en el control de la respiración, porque al final, y esta área del cerebro lo demuestra, ¿no? Que gran parte de meditar es saber respirar. Porque como tú controlas tu respiración, al final eso tiene una respuesta emocional y física muy grande en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es la curiosidad. Entonces, vale, te has sentado, te has puesto a meditar, estás respirando, estás centrando tu atención en la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tú ya le das una orden a la cabeza, se activa la corteza cerebral, la prefrontal, dorsolateral concretamente. ¿Vale? Esto ya es muy técnico, pero bueno, sí, quedaos con corteza prefrontal, que es lo que se activa. La corteza prefrontal es lo que hace que tú mantengas la atención, que la sepas mantener. Tenemos todos la corteza prefrontal muy jodida. Bueno, muy jodida, obviamente. Muy jodida. Y más con todo bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Con todas las redes sociales hoy, que lo que quieren es mantener tu atención, pequeños chutes de dopamina que te van soltando, ¿no? Y no solo eso, sino que mucha gente, y seguramente os pasa a vosotros también, de hecho a mí me pasa, es lo acostumbrados que estamos a hacer multitasking. Exacto. ¿No? Al final muchas veces estás en el trabajo y estás hablando con alguien, a la vez rellenando un Excel, luego miras el móvil, luego a lo mejor te estás haciendo el café y realmente no estás poniendo toda la atención en una cosa para poder hacerla de la mejor manera posible. No. Entonces,
lo que dices, la tenemos bastante jodida y hay que entrenar para volver a retomar este foco de atención. Al final es que no hay atajo, o sea, la corteza prefrontal se ejercita con meditación, son horas sentado en el cojín. Es como un músculo. Y esto al final, exacto, y esto al final, no sé, yo creo que también es porque hoy en día tenemos muchísimos estímulos, como tú dices. Antes, pues bueno, pues si eres leñador, leñabas, y leñabas hasta que se caía el sol, entonces volvías. Teníamos como también una vida como mucho más tranquila, nos permitían hacer una cosa a la vez. Ahora es imposible que yo esté haciendo una cosa a la vez, es que ni en el trabajo. Es que si yo hiciera una cosa a la vez en el trabajo, posiblemente me despedirían, ¿sabes? Porque es que no sería... No sí, sería, tienes 50 proyectos a la vez en los que te está llamando alguien. Exacto. Entonces, no sé, aquí también un llamamiento de, joder, cómo nos estamos tomando la vida, cómo estamos viviendo la vida, que realmente nos está atrofiando el cerebro. Lo que pasa es que también, a ver, lo que no podemos hacer tampoco es irnos un poco de la sociedad o de la forma en la que se está trabajando en la sociedad. Entonces, hay diferentes métodos en los que a lo mejor tú puedes hacer para, por mucho que tengas diferentes tareas a hacer, centrarte en una, luego en otra, y seguramente vas a ser mucho más eficiente. No, de hecho, no sé si alguna vez lo hemos comentado, hay un ejercicio muy interesante en el que ponían, bueno, tú tienes una página, ¿no? Y entonces tú vas escribiendo, y tienes que escribir pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego el abecedario, ¿vale? Y entonces le hacían a una persona escribir eso, del 1 al 10, y luego de la A a la Z. Y luego a otra persona le hacían hacer 1A, 2B, 3C, ¿sabes? Como alternando entre números y abecedario. Y se ve que era como un por 10 el tiempo que tardabas en hacer el 1, porque tenías que ir cambiando entre tareas y entre la memoria de, vale, ahora viene luego tengo que mantener este número, tengo que tirar con este. Entonces al final el multitasking era muchísimo menos eficiente que solo centrándote en una tarea y luego en otra. Sí. Pues sí. Pero claro, el problema es esto, que al final no tenemos el músculo entrenado, y es muy frustrante porque tú, si te pones a meditar, lo primero que te va a pasar es que como mucho, vas a aguantar, manteniendo la atención en la respiración, 1 minuto. Como muchísimo. Cuando estás empezando a meditar, dices. Sí, o cuando empiezas a hacer cualquier tarea, o sea, tú empiezas, y de golpe ya empiezas a pensar, pues me levanto a beber agua, tal. Se ha demostrado que realmente con la meditación aumenta el grosor en la actividad de la corteza prefrontal, que es lo que queremos, ¿no? Queremos que realmente esta corteza prefrontal esté bien ejercitada. Entonces, una vez tú estás meditando, la siguiente etapa a la que mucha gente no llega es darte cuenta de que te has distraído, porque es muy fácil ponerte a meditar y empezar a divagar, empezar a entrar en la red neuronal por defecto, esta que decíamos, en el piloto automático, sin darte cuenta de que te has distraído. Entonces, esto es un paso importante, el darte cuenta. De hecho es el paso más importante. Exacto, el paso más importante es darte cuenta. Aquí es donde se involucra otra área del cerebro que se llama corteza cingulada anterior. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es la área del cerebro que domina cosas como el reconocer los sentimientos de los demás, la empatía, el ver cuando alguien está contento o está triste, el sentimiento maternal y también la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta de que nos hemos distraído. Por eso también el meditar ejercita el estar conectado con nosotros mismos, porque esta área del cerebro también es la área del cerebro que conecta lo que son las sensaciones físicas con las emociones. Cuando tú tienes entrenada la corteza cingular anterior y la corteza prefrontal, realmente es como que, por eso el libro se llama Un espejo del cerebro, ¿no? Realmente es como que, pones un espejo delante de tu mente para que la mente se dé cuenta de que te estás distrayendo. Esa es la parte más importante de la meditación realmente, porque es la clave para salir del piloto automático. Si tú tienes estos músculos cerebrales, es como quien dice, me duele la espalda porque tengo que ejercitar el músculo. Si tú estás en piloto automático, tienes que ejercitar estas 2 partes del cerebro. Y la única forma de hacerlo es meditando. Meditando o practicando la atención plena cuando estás haciendo tareas tranquilas, en plan, ¿me estoy duchando? Pues me estoy duchando. ¿Me estoy duchando? Y tú lo piensas, mientras te estás duchando, te estás duchando. ¿O qué hago ahora? Cortar cebolla. Pues estoy cortando cebolla. Claro, si estás duchando, si estás cortando cebolla, seguro que esos pensamientos de, ahora tengo que hacer esto, ¿qué me pasó ayer? ¿O con quién me he peleado? Al final te van a ir viniendo. Entonces, la importancia también de darse cuenta de estas cosas también te ayuda en tu día a día. De decir, pues me estoy yendo de lo que estoy haciendo ahora realmente, ¿no? Y disfrutar de cada acción. Sí, Sí. Entonces, esto realmente, para tú poder disfrutar además de cada acción y para poder ser consciente del momento presente, tienes que ejercitar estas partes del cerebro.
porque realmente se ha demostrado que la meditación reorganiza los patrones neuronales y la idea que tenemos de nosotros mismos. O sea, realmente nos hace cambiar. Por ejemplo, yo que te digo mucho a ti, es que soy despistada, me dejo las cosas por el medio, no lo puedo evitar. Es que es mentira. Posiblemente si yo trabajara estas partes del cerebro, podría ser más consciente de estas cosas. Y realmente se pueden generar cambios físicos en la estructura del cerebro, sencillamente... Bueno, eso es lo que se llama la neuroplasticidad. Exacto. La neuroplasticidad realmente es... Bueno, dicen que el cerebro es muy moldeable en la edad, en la infancia, ¿no? Y que los niños también es verdad que son como una esponja, absorben la gran mayoría de conocimientos o de cosas que ven, tanto de los padres como en la escuela, y al final recogen muchas de estas conductas o valores o sentimientos que ven por ahí, ¿no? Y los integran en ellos mismos. Pero cada vez más se está probando, ¿no? Y Andrew Huberman, por ejemplo, en el podcast lo comenta mucho, que la neuroplasticidad en adultos también es muy potente, no tanto como en niños, pero que también es posible cambiar, posible cambiar conductas, posible cambiar temperamentos o hasta alteración de las emociones. Entonces la meditación justamente con la alteración de las emociones y poder controlarlas también ayuda muchísimo. Entonces con el tema de darse cuenta, me pareció muy... Bueno, esto sería como un poco la fase 2, ¿no? O sea, tú estás meditando, te distraes y entras como una fase en la que, pues te vuelves al piloto automático y te pones a pensar en cosas, pues qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer pasado. Realmente, esto es lo que más me parece interesante. Cuando entras en la fase 2 de la meditación, que sería como la red de distracciones, me pareció muy interesante porque, hicieron un estudio hace bastantes años, en el año 1975, que antes se pensaba que el cerebro funcionaba bajo demanda, ¿no? Yo le decía al cerebro, levanta la taza. Entonces metían a personas en escáneres y levantaban la taza y estudiaban pues las áreas que se activaban en el cerebro cuando tú dabas una orden pues locomotora, ¿no? Pues estaban haciendo este tipo de estudios en el año 1975 y hubo algún problema que hizo que se pararan las pruebas, pero dejaron a las personas en los escáneres. Entonces se dieron cuenta que cuando los escáneres estaban parados y no les daban ninguna orden, es cuando más actividad cerebral. La actividad cerebral era mayor, claro, cuando no estabas pensando en nada, ¿no? Exacto, muchísimo mayor. Y aquí es cuando volvemos al piloto automático. Es este estado como de ensoñación, como de parálisis cerebral, como si nos hubieran drogado, en el que nos metemos en nuestros pensamientos y no podemos salir de allí. Y luego cuando les preguntan a las personas ¿qué estabais haciendo? Dicen nada. ¿Por qué? Porque no somos conscientes realmente de toda la vida. De toda la actividad y toda la energía que estás gastando. De hecho, la energía que se gasta mentalmente, también se hizo un estudio cuando... se miró a gente que estaba trabajando físicamente en trabajos 8 horas y a gente que le estaba dando muchísimo al coco. Y la energía mental también te quita muchísimo, ¿sabes? Y de hecho no tenía algo que ver también con el tema del Alzheimer, esta conversación constante. Sí. Por eso te comentaba lo del tema del chattering. Sí. Toda esta conversación constante que tiene la gente, esto tiene una palabra. Sí, se demostró también que cuando las personas estaban en el escáner, curiosamente las áreas del cerebro que se activaban eran las de la escucha. Porque una característica muy grande de este piloto automático o esta red neuronal por defecto es el monólogo interior. El monólogo interior, básicamente, todos tenemos en nuestra cabeza una persona que somos nosotros mismos que va narrando constantemente lo que estamos viviendo, ¿no? Nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o tal, o te acuerdas de algo del otro día, o... Este monólogo interior es la característica por defecto de ese estado cerebral. Y es muy característico en concreto de personas que tienen ansiedad, depresión o problemas mentales. El monólogo interior aumenta significantemente en este tipo de personas, ¿no? Y enfermedades también, es más propenso a tener enfermedades como Alzheimer o demencias o estos temas, ¿no? Exacto. Se ha demostrado que pasamos el 50% del tiempo de nuestro día en este estado mental con este monólogo interior. Y este monólogo interior consume el 80% de la energía del cerebro. El 80% es muchísimo. Es muchísimo. Y esto, a lo mejor es lo que decías de los hombres, ¿no? Se ha llamado a esta energía... Esto es lo que me refería energía antes. Oscura, que es como... algo. No, me refería a lo de la loca de la casa. Sí, o algo sí, así, también. Los neurocientíficos, en neurociencia, a esto se le ha llamado energía oscura, en honor un poco a la materia oscura del espacio, ¿no? Es como la materia que no se ve que supone el mayor porcentaje de masa del universo.
pues es como lo que más gasta energía de nuestro cerebro y realmente nadie le había dado por verlos. O sea, es como que no se consideraba. Los budistas lo llaman la mente del mono, que es lo que decías. Ahí está. Que es una mente que se engancha con todo lo que le pasa por delante. Veo un pensamiento, lo cojo y me lo quedo y le doy vueltas. Me acuerdo de algo del otro día, lo cojo y le doy vueltas. Constante conversación contigo mismo, pero que al final te ajetrea muchísimo la mente y no te deja estar en calma. Y al final, que a lo mejor no me has entendido, lo que quería decir es que esta conversación, cuando tú estás meditando, y tú dices, vale, voy a meditar, ¿no? Que los meditadores expertos normalmente se quedan en el voy a meditar y meditan. Sí. Y entonces ya están como en calma y tienen la mente, pues que los pensamientos, porque al final no es cuestión de no tener ningún pensamiento, es cuestión de estar concentrado en la respiración y estar concentrado en que si van pasando pensamientos los dejes pasar, no te quedes en ellos y no vayas dándole tumbos a cualquier cosa que te venga a la mente, ¿no? Y lo que me refería a esto es que cuando tú estás meditando empieza el chattering y empieza el ¿qué me ha pasado ayer? ¿Qué tengo que hacer mañana? Sí. ¿Qué problemas tengo ahora? ¿Qué me dijo esta persona el otro día? Entonces, esta mente del mono es lo que realmente te pasa cuando te estás distrayendo, que no sabes qué te está pasando. Sí. Esa es la segunda fase. Y empieza a salir todo, empieza como a salir toda la mierda. Exacto. Una vez estás sentado es como que empiezas a acordar, hostia, me tengo que acordar de esto, empiezas a tener ideas. Yo me acuerdo que yo me lo apunté en el reto este que hicimos de apuntar lo que nos pasaba cuando meditamos, yo empezaba a tener ideas. Ideas para un vídeo, ideas para esto, ideas para lo otro, y es como cosas que te están ahí almacenadas que van saliendo, y realmente esto es que estás siendo consciente de toda esta energía oscura o de la mente del mono, o también Teresa de Calcuta la llamaba la loca de la casa, a la voz interior que tú tienes en tu cerebro, que es como que al final que tiene vida propia. Y esto me parece muy curioso porque realmente la neurociencia ha conseguido llamar energía oscura a esto, a algo que los budistas le habían puesto nombre. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decíamos al principio, que la ciencia llega tarde y la ciencia es como que, que corrobora algo que ya se sabía por la espiritualidad. Pero hay muchas veces, ¿no? Por eso a veces, o sea, la ciencia es importante, obviamente, pero hay veces que también tienes que tener en cuenta la experiencia personal y la práctica, ¿no? Para experimentar un poco diferentes cosas y que te pueden ir bien. Sí. Y en este sentido, pues por mucho que la ciencia dijese, lo ha descubierto en los últimos años, en los últimos 100 años, ¿no? Porque hablaba mucho también de Ramón y Cajal, ¿no? Y también el que no hablaba justamente de la meditación, pero es cuando, digamos, toda la neurociencia empezó como a evolucionar mucho en este último siglo. Pero que es eso, que en civilizaciones antiguas, y no solo en meditación, en nutrición, la medicina china está avanzadísima a sus tiempos. Y mucha gente se iba a la China para obrar lo que llaman milagros luego en el mundo de Occidente, ¿no? Y al final es eso, que hay veces que es sabiduría antigua que podemos recuperar para hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, ahora la tercera fase al final es lo más importante, ¿no? Lo que decíamos de la tercera fase, cuando tú estás meditando, el realmente volver a decir, vale, me he extraído, darse cuenta y volver el foco, que es la cuarta fase, a la atención plena y a la respiración, es lo que realmente te va a hacer trabajar ese músculo del cerebro y que te va a hacer tener los beneficios reales de la meditación y luego también poder controlar mejor tus emociones. Como decía antes, yo personalmente en las experiencias que he tenido con meditación, sobre todo me han ido bien cuando he tenido, no brotes, obviamente, porque no destrozaba cosas, pero cuando notaba que había situaciones en mi vida que me afectaban más de lo que deberían o que me generaban una ira interna y a veces externa, en la que lo demostraba, ¿no? Y de esa que es explosiva, porque nosotros tanto yo como gente de mi familia, hay veces que tenemos como nos pasa poco, pero tenemos como una ira bastante explosiva, ¿no? Qué bien. ¿El qué? Qué bien. No, coño, pero nunca violento, solo eso de que me enfado mucho. Y cada vez me pasaba menos, pero entonces empecé a meditar y vi como que me empezaba a calmar. Y también sabía encontrar este punto en el que cuando me venía la ira sabía respirar y decir, claro, vaya, ahora estoy viendo que me está empezando a venir el enfado, ¿no? Vamos a rebajar 2 marchas, claro. y que eso cuando no estás en conexión contigo mismo, no lo notas o no eres capaz de preverlo, ¿no? Claro. Y eso es para mí, y con la experiencia que he tenido en la meditación, os recomiendo, si os cuesta regular emociones, si os cuesta, tenéis esa ansiedad o muchos nervios normalmente en la vida o cuando vienen eventos importantes, recomiendo muchísimo la meditación y aunque solo sea una semana,
porque ya vais a notar unos cuantos cambios en vosotros mismos. Y a nivel científico y neurológico se ha probado que en una semana ha habido cambio. Sí, sí. Y fíjate qué curioso esto que dices de que eres más consciente de tu estado corporal. O sea, al final, esto es lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué interviene en la conciencia de... la conciencia del yo, la conciencia de tu estado mental, la conciencia de tu estado emocional? Es la corteza prefrontal, curiosamente. Entonces, es que estamos viendo realmente que, bueno, es explicado como muy científicamente que causa-efecto. Tú entrenas este músculo, vas a estar más fuerte. Y con cosas tan intangibles como el ser consciente de tu estado, de tu estado sentimental, incluso escoger un pensamiento frente a otro. Yo no tengo tanta ira, pero a mí lo que me pasaba mucho es que yo tengo un diálogo interno muy intenso. Muy intenso. Entonces yo constantemente estoy pensando cosas, incluso a veces estoy pensando cosas que no me gustaría estar pensando. No en plan esquizofrénica, pero tengo un diálogo interior muy ajetreado. Entonces, una de las cosas que también se ejercita con la corteza prefrontal y con la ínsula también es el poder escoger un pensamiento frente a otro. Aunque te venga de golpe el pensamiento de, hostia, mucho estrés, porque esto, porque lo otro, vale, pues ahora escojo no pensar en esto y escojo pensar en lo otro. O justamente pensamientos de duda, ¿no? De duda o del síndrome, misma. Claro, del síndrome del impostor, un poco de, uy, no valgo para esto, no sé qué. Pues entonces saber virar esa dirección del pensamiento y de la atención un poco a, bueno, pues a lo mejor no es que no valga, sino que o no me ha salido tan bien, o es que la gente no se está fijando tanto en esto, o que puedo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Es que realmente es súper fuerte porque... Todos esos problemas modernos, de todos esos problemas mentales, de inseguridades, de rumiación, de depresión, de ansiedad... Son diálogo interno... Todo esto se acabaría si nosotros pudiésemos escoger qué pensamos y qué no. Claro. Y si nos dieran Pero es que una es posible, pastilla, el tema es que es posible. Es posible, y si te dieran una pastilla y te dijeran, vale, te tomas esta pastilla y vas a poder tener control sobre tu cerebro, sobre tu corteza prefrontal y vas a poder decidir qué piensas y qué no. Y cuándo estás enfadado y cuándo no. Y tú escoges enfadarte cuando te pase algo. ¿Te la tomarías? Sí. Obviamente, la gran mayoría de gente pues se la tomaría. Esa pastilla se llama meditación. Y es que Exacto. es así, y es ciencia, y está demostrado. Sí, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú dices, y para esto hay que tener una mente abierta. Porque al final, muchas de las cosas que nosotros decimos requieren un esfuerzo. Y es muy fácil decir, ay, me tomo esta pastilla y ya no siento esto, o ya no sé qué. Pero todo requiere de un esfuerzo y de primero pasar por esa fase de rumiación, ver que te pone triste o que te desmotiva o que estás ansioso, ¿no? Sí. Pero es que hay una solución. Lo que pasa es que tienes que ponerle esfuerzo, hay que ponerle disciplina. Y eso es lo que al final yo siempre pongo el punto sobre la I, ¿no? De decir, oye, la meditación requiere un esfuerzo constante, diario. Pero si lo haces y lo haces bien y no te das por vencido los primeros días, te va a reportar unos beneficios muy grandes. Sí. Y por esto nosotros también creemos que esa es una buena forma de explicarlo, porque se ha demostrado que solo con 7 días de meditación ya se ven cambios bastante grandes en todas estas áreas del cerebro que hemos comentado. Incluso con 8 semanas es que puedes llegar a tener otro cerebro. Otro cerebro. Sí. Y esto que has dicho antes del Alzheimer, que me parece muy interesante. Sí. Muchos estudios indican que la calidad de vida es muchísimo mayor en aquellas personas que tienen un diálogo interno muy callado, que tienen que están más en calma, ¿no? Que su cerebro es menos activo. De hecho, incluso se ha demostrado que reducir el diálogo interno reduce el dolor en pacientes con dolor crónico, y un diálogo interno muy acentuado es un marcador biológico para lo incrementa, ¿no? Claro. O sea, realmente la red neuronal por defecto inflama el cerebro y es el precursor de enfermedades inflamatorias del cerebro como el Alzheimer o la demencia. Es que realmente el piloto automático no solo es que te genera infelicidad, es que te daña el cerebro. Y si de algo te tiene que servir este episodio es para darte cuenta no solo del piloto automático cuando estás meditando, sino del piloto automático en tu día a día. Sí. Porque te pasas el 50% del tiempo en piloto automático, perdida en tu diálogo interno. Pero lo bueno es que si al final, lo que estamos diciendo, al final, si tú meditas y entrenas a tu cerebro para darte cuenta de cuándo te estás distrayendo, cuando no tienes el foco, la atención sobre las cosas, eso en tu vida también te va a hacer de que cuando te estés distrayendo o cuando estés en piloto automático te vas a dar cuenta de que estás en piloto automático. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta, ese paso es el más importante. El darse cuenta de la distracción y volver a, digamos, tu estado base, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto al final es lo más importante y lo que queremos que se entienda, ¿no? Que sí, la meditación es buena. ¿Por qué? Porque al final te lleva a retomar el foco, ¿no? Y darte cuenta de cuando estás distraído y cuando vas en piloto automático. Sí. Lo más importante es darse cuenta. De hecho, todo esto que decimos está sacado de un estudio que se llama Una mente que divaga es una mente infeliz, que es de la revista Science, que explica todo esto bastante más en detalle. Es lo que decimos, que al final muchas veces cuando estás meditando puedes caer en la frustración de decir, joder, es que me distraigo.
Pero esa frustración realmente es algo positivo, porque cuando pasas del estado 1, vale, quiero meditar, el estado 2, red de distracciones, te distraes. Si tú eres un meditador experimentado, posiblemente nunca llegues al estado 2 de distraerte. Pero si tú eres una persona que está empezando a meditar, posiblemente te pases más rato distrayéndote y dándote cuenta de que te has distraído que manteniendo la atención. Pero no pasa nada, porque realmente este ejercicio de distraerse, darse cuenta, reenfocar, distraerse, darse cuenta, reenfocar, es lo que ejercita tu cerebro. Es literalmente como si estuvieras haciendo pesas. Entonces, si estás empezando a meditar, no te frustres cuando te pasa esto, porque realmente es la parte más beneficiosa. Es lo mejor. Es exacto. la parte más beneficiosa. De hecho, y si eres un meditador experimentado, no pasas ahí porque ya estás fuerte, ¿sabes? Entonces, cuando te pase, cuando te distraigas, o incluso cuando estés trabajando y te distraigas, el hecho de volver a reenfocar tu atención, que no te frustre, porque realmente ahí está el beneficio. De hecho, y bueno, y ahora ya creo que ha quedado todo muy claro, ¿no? Ya con el desafío este que hicimos, ¿no? Tengo una pequeña anécdota porque, bueno, os cuento un poquito los primeros 3 o 4 días de cómo me sintió y exactamente qué estaba poniendo antes de saber todo esto, antes de leer el libro y de que Elena también me hiciese el resumen, que a nivel científico pues ella lo entiende súper bien, lo explica súper bien, pero a nivel de experiencia, para que veáis también un poco que esto es real, ¿no? Que me pasaban exactamente las cosas que decía en el libro y estas fases, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mira, el primer día, y os lo digo, lo que hacía era me sentaba en la cama por la noche, 10 minutos, 15 minutos, luego me ponía la alarma, como estaba medio dormido, me pegaba un ostión hostia, me sacaba del foco. Pero bueno, el primer día, 3 o 4 puntos que puse. Dificultad de concentración, demasiado alerta y centrado en el desafío para poder desconectar. O sea, estaba un poco demasiado centrado porque era el primer día, ¿vale? He perdido la concentración de foco, de respiración 4 o 5 veces, teniendo que volver. Pero bueno, eso significa que me di cuenta, ¿no? Claro. 4 o 5 veces de que estaba perdiendo el foco. Y esto también es porque ya lo he hecho bastantes veces, pero puede ser que estés 10 minutos pensando en diferentes cosas y que no te des cuenta en 10 minutos. Y que luego te digas, coño, si yo estaba meditando y estás pensando en que mañana vas a comer lentejas, ¿sabes? Exacto. El día 2 ponía, no había tanto chattering, o sea, no había tanto diálogo interno, más tranquilidad. La respiración me ayuda mucho a bajar las pulsaciones. He perdido el paso del tiempo, pero al final se me ha hecho un poquito largo. Y me sobresaltó la alarma, porque estaba ya tan metido, Claro. ¿no? Que me sobresaltó. Y el hecho de que se te haga largo también tiene mucho que ver con el tema de que estás allí como meditando como si la meditación fuera una actividad, pero realmente meditar es pues ponerte un espejo y pasar tiempo con tu actividad cerebral, haciéndote compañía a ti mismo, ¿sabes? Exacto. O sea, no es una actividad, sino es un estado. Entonces por eso también se hace largo. Sí. Y nada, bueno, por ejemplo, el día 4 y acabando, pues también no lo hice sin alarma, acabé como quise yo, pero estuve 15 minutos también, tuve que volver 4 o 5 veces también a la respiración, pero al final de la sesión, pues seguramente estuve 5 minutos ya como completamente en trance y salí como muchísimo más relajado. Y digamos que, no sé si la vida me puso un poquito en la prueba, ¿no? Porque al final del viaje, llevaba 4 días o así de viaje por trabajo y me cancelaron el vuelo. Justo cuando estaba yendo en taxi, me cancelaron el vuelo y dije, hostia, qué putada, no sé qué tal. Pero estuve muy calmado. Luego, pues me cogieron otro vuelo para otra ciudad para poder volver a Barcelona el mismo día y estuve 3 horas esperando en el aeropuerto. Después de esas 3 horas, cuando aún me quedaba 1 o 2, me lo volvieron a cancelar. Y yo me acuerdo, digo, hostia, en ese momento hice como, respiré hondo y dije, bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es como que... y no sé si fue, sinceramente, 4 o 5 días meditando y teniendo este control, ¿no? Que al final me fui al mostrador y dije, oye, ¿tenéis un hotel para esta noche? No sé qué, me lo dieron y me estuve tranquilito en el hotel hasta el viernes, que fue una putada realmente. O sea, no voy a decir ahora Happy Flowers aquí, o sea, fue una mierda. Pero cómo me lo tomé y lo que sentí, porque... Me acuerdo que en el mostrador había otra persona que le había pasado lo mismo y estaba sacando humo por las orejas, vamos. Y digo, hostia, yo podría haber sido así tranquilamente, me podría haber tomado las cosas de esta manera. Sí. Y mucha gente se lo podría haber tomado de esta manera, ¿no? Pero también es una enseñanza de cómo a lo mejor la meditación durante todos esos días me ayuda a regular un poco las emociones de una situación un poco de crisis, que tampoco fue mucha crisis, pero bueno, al final me tuve que quedar en una ciudad ajena, que no conocía para nada, en un hotel random que me pusieron y irme el día siguiente a Barcelona. Esto, bueno, si me vas a permitir la última chapita científica, tiene una explicación bastante buena, que es como, bueno, el paso 1 de meditar es tener la llave de tu atención, ¿no? Sí. Pero el extra plus más de aficionado es
tener la llave de tus emociones, que es lo que mucha gente quiere meditando, ¿no? La regulación emocional. Muchas veces es la solución final o el beneficio top que quieren encontrar, ¿no? Con Exacto. eso. Esto concretamente se llama neuroplasticidad de la red frontolímbica, que no voy a entrar tanto Estás en soltando detalle. unos términos hoy, macho, que bueno, me estoy quedando me encanta, pajarito. me encantaría ser científica, pero bueno, básicamente tenéis que quedaros con que el trozo del cerebro que regula las emociones es la amígdala, ¿vale? La amígdala está todo loca. O sea, la amígdala es como si fuera, Nazaret Castellanos lo dice como un dragón que echa fuego, ¿vale? Que es lo que es la parte como más temperamental de nuestro cerebro y es como más irracional, en plan, estoy enfadada, ¡pum!, ira. Bueno, a lo mejor la amígdala es lo que me hacía tener estos pulsos, ¿no? Claro, la amígdala son las emociones. Entonces, la corteza prefrontal, como hemos dicho, no solo es como una guardiana que no solo regula la atención, sino también regula a qué emociones le prestamos atención. Entonces, una cosa muy curiosa es que el circuito de amígdala hacia arriba, hacia expulsar la emoción, es una vía de acceso como súper grande. En cambio, el circuito de atrás de la corteza prefrontal a la amígdala para suprimir las emociones o retenerlas son como si fueran senderos llenos de piedras. Entonces, es mucho más fácil que nosotros seamos emocionales que controlemos las emociones. Claro. Pero curiosamente, con la meditación lo que se hacen es fortalecer los caminos que van de la corteza prefrontal hacia la amígdala y se ha demostrado que también la meditación disminuye el tamaño de la amígdala. Eso es muy heavy. O sea, físicamente. Sí, físicamente. Disminuye el tamaño a nivel de dimensión. Sí, con 8 semanas de meditación se disminuye la actividad de la amígdala. Y eso es lo que decíamos, que puedes cambiar directamente tanto tu forma de pensar como a nivel neuronal y físico, porque te baja la dimensión, ¿no? Exacto. El hecho de meditar. Que no, es que dejes no es que dejes de sentir, sino que dejes de predominar en tu cerebro ese No, tienes mayor control sobre tus emociones, que al final es lo que buscas. Entonces tú eres capaz de ver las emociones en ti sin que te desborden, sin que te predominen, porque no las escoges, no centras tu atención en ellas. Entonces, la meditación, está comprobado que con 8 semanas disminuye el tamaño de la amígdala y fortalece las conexiones neuronales que van desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde la razón hasta lo más emocional. Entonces, esto sería pues el colmo de la meditación, que es poder observar la emoción interna sin quedarte atrapada en ella. Que yo creo que esto es algo, bueno, pues que, joder, que si fuera un fármaco la gente lo compraría. Y te estamos diciendo que es a base de sentarte en el sillón a meditar. Exacto. Entonces, yo creo que, jolín, una cosa más. Una cosa más, pero al final es lo que decíamos antes, ¿no? Todo va desde la perseverancia y desde la constancia. Y al final, si quieres beneficios reales y un impacto positivo en tu vida, ponte un objetivo y di, vale, durante un mes entero o 2 meses enteros, que son 8 semanas, voy a meditar cada día o casi cada día, ¿no? 10-15 minutos. Y pruébalo, pero no te des por vencido solo al principio porque te distraigas, porque darte cuenta, ahí es donde está el trabajo. Y justamente mucha gente que dice, no, es que no tengo tiempo para meditar. Es que justamente la gente que dice, no tengo tiempo para meditar, es la que debería meditar más. Sí que tienes tiempo para meditar, porque luego estamos diciendo que te pasas el 50% de tu día en este piloto automático. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto, además del decir, venga, voy a meditar, es el ser consciente de tu estado mental, no solo cuando estás meditando, sino cuando estás haciendo el desayuno, cuando te estás duchando, cuando estás en tu trabajo. Meditación activa. Ser consciente de a dónde te vas cuando te distraes. De este piloto automático, de esta loca de la casa, de esta energía oscura, ser consciente de que ese estado es muy perjudicial para ti y es eso lo que te está generando esta infelicidad y esta sensación de no satisfacción con tu día a día. Solo con que tú seas consciente de que eso es perjudicial y lo intentes evitar, yo creo que ya vas a conseguir muchísimos beneficios. Y no solo en la meditación en sí. La meditación te puede servir más para familiarizarte contigo mismo y ser consciente de cómo funciona tu cerebro y de tu flujo de pensamiento, sino también para llevar un día a día como más, pues mindfulness, más que tú realmente seas un... Sí, que tengas el control y las riendas un poco del día y hacia dónde va, ¿no? Sí. Al final, Nazaret Castellanos empezaba el libro con una frase que decía que la mente es nuestra casa y puede ser el infierno o el paraíso. Ah, sí, eso me parece muy interesante. Porque, claro, o sea, realmente tú eres lo hemos dicho alguna vez, creo, ¿no? Que eres tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y la mente es muy traicionera. Pero si tú al final sabes controlarla y sabes controlar estos sentimientos, sabes controlar ese diálogo interno y sobre todo cómo te hablas, ¿no? Por eso hablamos muchas veces también de el no criticar. Porque el no criticar, ¿no? Te hace también ser un poco más bondadoso, tener un poco más de diálogo positivo. Y eso también hace que tú te hables más positivamente a ti mismo. Si tú al final lo que haces es criticar a la gente, también a ti te vas a hablar peor. Y eso está probado también, ¿eh? Que al final toda esta conversación negativa lo que hace es te empeora a ti mismo. Entonces, bueno, lo que decimos, ¿no?
tú puedes ser tu peor enemigo y puedes crearte un infierno en mente, digamos. Claro, pero también te puedes crear el cielo. Sí, sí, y también ser consciente de que no solo estás en tu cabeza cuando meditas, sino que te acompaña en todos lados. Claro. Entonces, bueno, yo creo que jolín, yo después de saber todo esto, a mí realmente que me ayuda mucho a en todo momento ser muy consciente de lo que estoy haciendo. Esta mañana estaba leyendo y me he dado cuenta de que mientras estaba leyendo estaba pensando en 55 cosas más. Eso lo hemos comentado justo antes de empezar el podcast también. Muy interesante. Cuando lees, seguro que a todo el mundo os ha pasado que estás leyendo y lees una página o 2 páginas enteras y no te has enterado de nada de lo que has leído. Y tienes que tirar hacia atrás. Sí. Es un poco meditar, realmente. Si lo piensas, estás leyendo, pero estás pensando en otra cosa, estás en piloto automático y luego te das cuenta de que te has distraído y vuelves otra vez a poner el foco en la atención. Entonces, en parte es como una meditación el leer. Por eso también imagino que es tan bueno el leer. Sí. Pero es que la clave es darse cuenta. Es que yo antes bueno, yo este libro me lo leí el año pasado, pero evidentemente se me olvidó todo porque caemos pues en este letargo cerebral muy fácilmente, pero posiblemente si no hubiera refrescado este libro no me hubiera dado cuenta de que me había distraído. Y habría seguido así mi día y me habría ido a dormir con una sensación de frustración, de joder, es que no he hecho nada en todo el día, es que tal, es que no me gusta lo que hago, tal. Bueno, posiblemente si prestas un poco más atención a lo que haces durante el día te sentirás más realizado. Y nada, esto es un poco, pues, darse cuenta. Yo creo que es lo más importante de todo este tema. Y amigo, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y esperamos que también entender paso por paso y de forma más científica exactamente qué estás ejercitando cuando meditas, qué está pasando en tu cabeza, por qué este piloto automático es tan dañino, que realmente el piloto automático te puede llevar a tener inflamación cerebral, que es algo muy malo, que tanto espiritualidad como religión como ciencia es el enemigo común. Es lo que más se está estudiando. O sea, la energía basal del cerebro es que también, bueno, decían que la ciencia está muy, muy interesada, ¿no? por este fenómeno. Eso es lo que te roba la felicidad, sí. Realmente. Creo que en el futuro vamos a ver bastante más investigaciones o estudios que hablarán de la importancia de esto para la salud humana y para la mente humana, ¿no? Creo que aún nos queda un poquito de... De hecho, había un científico está Ramón y Cajal y otro que ahora mismo no me acuerdo, que se acabó suicidando, el pobre, pero que estaba muy centrado en la importancia de la mente y se centró en la telepatía, se obsesionó con la telepatía y acabó suicidándose. pero que al final la mente no la conocemos, creo que es un gran... O sea, estamos intentando ir al espacio, pero hay tantas cosas aquí que no conocemos, no tenemos ni idea del sentido de la vida tampoco, no sabemos cómo funciona nuestra mente a nivel de psique, ¿no? Y creo que en un futuro vamos a ver la importancia de todo esto. Pues nada, empezamos por aquí. Espero que os haya ayudado... Bueno, a mí es que me ha ido muy bien saber toda esta parte de la meditación como más práctica. Sí, esperamos que haya sido fácil de entender, ¿no? Elena también se lo ha leído 2 veces, ha hecho muchas notas, lo ha explicado súper bien, yo creo, y sobre todo es eso, que os aporte, que os anime a intentarlo, ¿vale? Porque yo no he leído tanto a nivel técnico, pero sí que lo he experimentado bastante y no es una de las mejores cosas que podéis hacer para vuestra mente y para calmar este caos interno y este caos mental que tiene todo el mundo realmente. Sí, todo el mundo. Nadie se libra. Pero lo bueno es que ojalá os ayude como a relacionar y a ponerle nombre. Porque si tú le pones nombre en plan, bueno, dices, es que no me concentro en el trabajo, es que no me gusta nada, es que no me motiva nada, ponle nombre. Lo que pasa es que estás distraído. Entonces, si te ayuda a saber exactamente qué es lo que te pasa y ponerle remedio, yo creo que eso ya es un logro muy grande. Y esto no solo aplica a la meditación para estar feliz y contento y flotar, sino a muchísimos ámbitos de tu vida que tienen solución poniendo foco. Entonces, bueno, esperamos que os ayude muchísimo y comentar siempre, ponemos una cajita en Spotify para que nos comentéis con qué frases os quedáis del episodio. Creo que aquí tenéis algunas frases para quedaros, sí. Entonces, si nos podéis responder, nos ayuda mucho y como siempre, otra vez, si no estáis suscritos, suscribiros, bueno, darnos al follow en Spotify, si no nos seguís en Instagram, seguidnos, que nos ayuda muchísimo. Y nada, y comentad si os ha interesado, si tenéis preguntas. Hay mucha gente a veces que nos escribe preguntándonos, pues, ejercicio de valores, ¿nos lo podéis pasar? O ¿cuál era el libro este que hablasteis en ese episodio? No sé qué. Entonces nosotros siempre encantados de poder ayudar y de poder, daros un poco más de conocimiento del que estamos estudiando en el momento, del que hablamos en el podcast. Entonces, no tengáis miedo a hablarnos y a comentarnos. A veces os animáis también a probar el reto de 7 días meditando. Yo creo que os puede ir muy bien y que sea para empezar. Sí. O sea, después de haber escuchado todo esto, no dejéis que se os escape la liebre. Me refiero. Ahora que tenéis todo este conocimiento, intentar aplicarlo en el momento y siendo conscientes de, vale, ahora estoy fortaleciendo esto. Ahora me he distraído, me he dado cuenta.
aprovechar Sí. el subidón. Y poner el objetivo de claro. ser constantes, sobre todo. Que yo hablo mucho de la constancia y creo que es una de las cosas más importantes para querer llegar a conseguir algo, tener algún objetivo. Entonces, constancia. Y si os lo proponéis, constancia, acabad con ello y entonces nos decís cómo os ha sentado. Pues nada, pues aquí lo dejamos, ¿no? Por hoy. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Ha sido larguito, pero bueno, Bueno, no ha sido tan largo como otros, ¿eh? Intenso. Sí, hombre, joder, hora y cuarto pasada. Muy bien. Bueno, adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós.